Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro estudio de la Iglesia Bautista de la Gracia de Cuautitlán Izcalli. Estamos viendo un nuevo tema que tiene que ver con la oración, aunque en realidad es más de lo que es la adoración familiar. Este tema lo empezamos el día lunes. Estamos viendo lo que es la adoración en familia. Dimos argumentos el por qué es necesario retomar la enseñanza familiar. Dijimos que la ignorancia bíblica al respecto de lo que es la familia es una de las causas por las que nuestra sociedad, nuestro mundo actual está en decadencia, ¿no? Dijimos que es por falta de la predicación de la palabra, y mencionaba que no es por falta de la predicación en la palabra en los cultos, en las iglesias, en los púlpitos, sino más bien por falta de enseñanza en los hogares. Que los padres han perdido su estandarte, han perdido su responsabilidad de enseñar en casa, han dejado de ser unos verdaderos guías, líderes en su familia, y decíamos que todo esto se tiene que retomar, que cada hogar, cada creyente que retome su responsabilidad, entonces va a honrar a Dios y servir para el evangelismo y para la salvación de su propia familia. Dimos argumentos acerca de por qué el diablo es que ataca a la familia, ¿no? Desde el principio, porque sabe que es una de las instituciones fundamentales de nuestro Dios, la familia, la iglesia. Entonces odia lo bueno, lo justo, lo santo, y está empeñado en destruir esta institución. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿no? Terminamos este estudio diciendo que un matrimonio fracasado proyecta un evangelio fracasado. Que un marido sin amor y egoísta declara una fe sin amor y habla mentiras acerca del amor de Cristo por la iglesia. La esposa rebelde representa la falsedad de una iglesia. Un hijo rebelde refleja un hijo malvado de Dios. Y el diablo siempre está oponiéndose a que se refleje en la familia precisamente lo que es y debe de ser una buena familia. Un padre prepotente, dijimos, y sin amor, sin misericordia, sin cuidado por los suyos, descuidado, que no ve por los suyos, decíamos, jamás servirá de un buen ejemplo del Padre que está en los cielos, ¿no? Y es por esto que el diablo está empeñado, sabe dónde atacar, por dónde, con quién, sabe que la iglesia y la sociedad es más saludable cuando prospera la vida familiar, cuando se predica el evangelio en casa, y el mundo es transformado y bendecido cuando los padres de familia asumen su posición de guías, de pastores en su hogar, y es así como la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La familia bíblica puede ser una salvaguarda bíblica del evangelio, un campo fértil para la evangelización. Y entonces concluimos diciendo que no debe de sorprendernos que el diablo odie y quiera acabar con las familias. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para ellas. Sabemos que el diablo es el ser más amargado de la tierra. No solo es el acusador de los creyentes, sino que también es descrito en las Escrituras como león rugiente que anda buscando a quien devorar.
Pero dijimos que de manera personal, el diablo quiere destruir, acabar o al menos deformar lo que es la familia bíblica. Ya vimos cómo la familia es el plan de Dios para una demostración viva de diversos aspectos de la gloria de Dios y de su evangelio. Y que es la familia la personificación de muchas verdades bíblicas. Además de ser la familia cristiana, el conducto de bendición de Dios para las futuras generaciones, para muchas generaciones. Eso lo vemos desde el Génesis, ahí en Génesis 12, Génesis verso 12, encontramos cómo las bendiciones hacia la familia, ¿no? Las primeras familias de la tierra, 12, 1 y 3, dice: pero Jehová ha dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una grande nación, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Vean, ahí encontramos una de las primeras promesas de Dios hacia las familias, ¿no? Ya vimos la familia de Adán, de Eva, y por supuesto también cuando creó a Adán, ¿no? ¿Qué fue lo que le dijo? Fructificar, ¿no? Te bendeciré y te multiplicaré. A Noé le dijo lo mismo, a Abraham, que es lo que estamos viendo, por medio de quien llegarían las bendiciones, ¿no? Y se multiplicarían las familias de la tierra. Dice, en ti serán benditas todas, vean, todas las familias de la tierra. Y por supuesto que eso nos incluye hasta el día de hoy a nosotros. Todos somos descendientes, ¿no? De esa bendición. La alcanzamos todos los escogidos de Dios, todos los que nacen en la familia de Dios y todos los que nacen en una familia, aún el mismo Salvador del mundo, vemos que llegó, entró, irrumpió en este mundo en el vientre de María, su madre. Los ataques de la serpiente antigua a la familia cristiana, tal como lo cuenta la Escritura, tiene generaciones. Vemos que siempre ha habido una guerra contra la simiente de la mujer, ¿no? Esto lo vemos en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Desde el principio entendemos que la simiente de la mujer es una figura de Cristo, y todos los que están con él. Por lo tanto, no es de sorprender que Satanás siempre esté atacando y procurando destruir esta simiente. Y lo hace de la manera y forma que en algunas veces le ha dado resultado. Sabemos que el diablo, su arma preferida, porque le da resultado desde aquel tiempo, el arma más grande que tiene y que posee Satanás en contra de los creyentes es el pecado. El pecado es por lo que las familias se desintegran. Por eso el Señor advierte, el pecado está a la puerta. El pecado está siempre a la puerta, pero tú te enseñorearás de él.
Es así como el Señor advirtió a Caín acerca del pecado en contra de su hermano. Fue advertido Caín, ¿no? Y nos advierte hoy a cada padre y madre y miembro de la familia. El pecado está a la puerta. El pecado llama, el pecado está cuando alguien se descuida. Lo vimos, Caín acaba con su hermano. Y este hecho brutal, el primer hecho de sangre, fracturó a la primer familia y por supuesto que repercutió en las generaciones siguientes. Es así como el pecado siempre se interpone en el camino que Dios ha ordenado para las familias. Y este intento del diablo siempre es porque él quiere borrar, quiere eliminar, si pudiera desaparecer todo el conocimiento de Dios. Y esto lo ha hecho de una generación a otra. A veces los ataques han sido más duros, pero nunca ha cesado. A veces esos ataques son directos y siempre son en contra de las dos instituciones formativas, la familia y la iglesia. Y nos damos cuenta que en nuestra generación esos ataques han crecido, han aumentado. Y esos ataques requieren de una respuesta clara, valiente y comprometida de los creyentes, tanto en sus familias y en sus iglesias, sabiendo que nosotros tenemos la promesa que Dios dio a su iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de su iglesia, ni de su palabra, ni de su fidelidad. Dios sigue sentado en el trono. Dios es fiel a sus promesas. Y en estos tiempos, cuando muchos abandonan y hacen a un lado los mandatos, los mandamientos, los modelos santos para la vida familiar, como nos lo enseña la Escritura, cuando se rechaza la enseñanza bíblica acerca de la familia, algunos dicen por antigua, por anticuada, porque ya está pasada de moda, por no ir de acuerdo a las modas de vidas actuales, ¿no? Tantas formas de ataques, ¿no? Podemos dar un ejemplo, ¿no? La Escritura nos enseña una y otra vez que Dios al hijo que ama castiga y reprende. Por lo tanto, a nosotros los padres de familia se nos enseña: corrige a tu hijo con vara y le darás sabiduría, ¿no? Y tenemos muchísimos textos con los que la Escritura nos anima, nos invita a corregir a nuestros hijos, ¿verdad?, cuando están fuera de orden. Pero el mundo actual, la sociedad actual, no lo permite, ¿no? Puedes causarle un daño irreversible a esa pobre criatura si le das un par de tablazos para que se eduque, ¿no? Bueno, y aunque después esos golpes, ¿no?, esos trancazos se los acaben dando en una combi, ¿verdad?, porque nunca fueron educados esos chamacos, o los policías, ¿no?, los golpeen. Vean, así está la sociedad, ¿no? Pero es precisamente aquí cuando se necesita de hombres valientes, decididos,
que estén dispuestos a dar un paso al frente y decir, como el siervo de Dios Josué, si mal os parece servir a Jehová, vean, si mal os parece servir a Jehová, escogeos entonces a quien sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron del otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Vean, ese es el desafío. Ustedes escojan a quién servir. Yo he tomado una decisión. Yo he tomado, por supuesto, la decisión de servir a Dios. Pero yo y mi casa, dice, serviremos a Jehová. Vean, se necesita convicción, se necesita valor, se necesita coraje. Josué tomó la decisión por su casa, por su familia, tomó su responsabilidad. Tristemente es lo que no hacen ni quieren hacer muchos varones. No lo quieren hacer. Dejan la responsabilidad, si bien les va, en manos de su esposa. Pero si la esposa no quiere, entonces bueno, con los abuelos. Y qué bueno si son creyentes. Pero si no, entonces a ver con quién. Con las tías, con los hermanos, con los primos, o son niños de la calle. Simplemente los niños no tienen una educación cristiana al menos. Por eso es que esa decisión de José implicaba valentía, decisión, implicaba coraje, tomar las riendas de su casa. Ustedes no sé qué es lo que hagan, ni cómo quieran hacerlo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vean, otros más, padres de familia, eluden su responsabilidad. ¿Por qué? Por cobardes. Son unos cobardes. Porque no quieren meterse en problemas, ¿no? No quieren meterse en problemas. No. A lo mejor la esposa grita más fuerte, ¿no? No quieren tomar su papel como cabeza de familia, agarrar su responsabilidad. Como Adán, dejando que Eva decida. Y ya sabemos cómo va a terminar el asunto, ¿no? Entonces, como terminó con Eva, terminó mal. Terminó siendo convencida por el diablo. Terminó tomando decisiones tontas y necias que hasta el día de hoy sufrimos las consecuencias. Algunos más, como digo, ni siquiera la esposa, sino que lo dejan a las escuelas, ¿no? Quieren que las escuelas les eduquen a sus chamacos, a sus pequeños monstruos, ¿no? Pero que no se los toquen, que no se los regañen, que no los reprendan. No, para eso estoy yo, pero no lo hacen. Otros más los dejan a la deriva. Bueno, entonces que sea la televisión, ¿no? Los programas tan tremendamente malvados, pecaminosos de la televisión. Pues ahí los dejan. Eluden su responsabilidad con los hijos. Pero necesitamos precisamente, y esta es la invitación, para que algunos más decididos, valientes les llamamos, responsables, al igual que Josué, tomen esta misma heroica declaración. Pero yo y mi casa
serviremos a Jehová. Hay quienes quieren hacerlo y quizás estén decididos. El problema es que luego de tomar esta decisión se preguntan cómo. No saben hacerlo. Y es aquí que la Escritura es nuestra guía. Es la Escritura la que dice y nos enseña: paraos en los caminos y mirar y preguntar por las sendas antiguas, ¿cuál es el buen camino? Y andar por él. Vean, y hallaréis, vean la consecuencia de andar en esos caminos, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amigo, hermano que nos escuchas, no abreves de las aguas que el mundo pone para la educación de los hijos el día de hoy. Hay un camino recorrido por el cristianismo, por los creyentes, y es precisamente el evangelio bíblico. Ese camino ya recorrido, ya probado. Y la Escritura dice el buen camino, en el que debemos de andar por él, en el que si lo seguimos y ponemos las reglas, normas y preceptos de la palabra de Dios, entonces vean, la consecuencia de hacer esto es incluso el descanso para vuestras almas. Podemos estar en paz, podemos ver lo que Dios hace en nuestras familias y podemos estar contentos. Esta serie de estudios que estamos empezando, no quiero dejar de dar el crédito de esta serie de estudios a un excelente libro que encontré y que ustedes lo pueden buscar también por medio de las redes sociales o de la tecnología actual. Este libro se llama Una teología de la familia, editado por Shaper Library, Publicaciones Aquila y el Centro Nacional para la Integración de Familias e Iglesias. Creo que es un libro que vale oro para la edificación de los creyentes. Y estoy teniéndolo como base de estos estudios. No es totalmente, ¿no? Pero es la base de estos estudios. Y lo que me llamó la atención, y por eso cité este texto de paraos en los caminos y preguntad, mirad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andar por él, es porque es una compilación, vean, de 60 autores, pastores, teólogos, predicadores, todos grandes ministros de Dios de sana doctrina. Todos, vuelvo a decir, grandes ministros de Dios de sana doctrina. Se me iría el tiempo en nombrar a cada uno de ellos, pero tenemos entre ellos, voy a nombrar nada más algunos, quizás de los más conocidos, ¿no? Thomas Watson, Richard Baxter, Thomas Boston, Juan Bunyan, Juan Calvino, John Hill, Matthew Henry, Martín Lutero, Robert Murray, Arthur Pink, Sproul, Spurgeon,
Jonathan Edward y muchos más que vale la pena nombrar, valdría la pena nombrar, pero que ya sus nombres están escritos en el libro de la vida. Por lo tanto, damos gracias a quien hizo esta compilación de autores, y todos tienen algo que aportar. Todos estos hombres de Dios tienen algo o mucho que aportar, que enseñarnos a nosotros, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a decir, aquí está, les recomiendo, vuelvo a nombrar el libro, Una teología de la familia. Si descuidamos esto, decía uno de ellos, hablando de la educación de la familia, si descuidamos esto, arruinamos todo. ¿Qué podemos lograr nosotros para reformar una congregación si todo el trabajo tenemos que hacerlo solos y las cabezas de la familia no cumplen las obligaciones que les corresponden? Si la obra del ministro comienza algo bien en el alma de una familia, el hecho de que dicha familia sea indiferente, mundana y no ore, lo apagará o dificultará en gran manera. En cambio, si podemos conseguir que los que gobiernan su familia cumplan su parte, haciéndose cargo de la obra en donde nosotros la dejamos, y presten ayuda, ¿cuánto bien puede resultar de esto? Por lo tanto, dice, les ruego que hagan todo lo que puedan para promover el cumplimiento de esto, si anhelan la verdadera reforma y bienestar de sus iglesias y familias. Estas palabras fueron dichas por Richard Baxter. Podemos, por lo tanto, tratar de explicar, y es lo que vamos a empezar haciendo, explicar cuál es la diferencia entre la oración y la adoración. Hay un libro de Alfredo Heath en donde se cuenta la siguiente historia. Partimos de la premisa que ninguna ilustración o analogía es igual o perfecta a la cosa ilustrada. La alabanza y la adoración. Supongamos que una persona que no sabe nada, una persona que no sabe nadar cae a algún río y mientras lucha en vano por salvarse, se da cuenta de cuán desesperado e inútil es salvarse a sí mismo. Por lo tanto, con las únicas o últimas fuerzas que le quedan, clama de lo más profundo de su corazón: auxilio, auxilio, socorro, sálvenme, sálvenme. Esto es una ilustración de la oración. El clamor de un alma consciente de su necesidad. Esa es la oración, el clamor de un alma consciente de su necesidad. Por eso decía un puritano que la necesidad y la miseria aleccionan y adoctrinan a cualquier persona en el arte de la oración. Solo tenemos que ser conscientes de nuestra miseria y de nuestra necesidad para aprender a pedir, orar y clamar. Vean, de una forma práctica se nos enseña qué es la oración. Cuando no puedes, cuando ya hiciste todos tus esfuerzos por ayudarte, por salvarte a ti mismo y no lo lograste.
entonces tienes que clamar, tienes que pedir, tienes que gritar por ayuda. Esto, dice este puritano, es orar. Sigue la historia. Repentinamente aparece un caballero, se quita su buena vestimenta y sin dudarlo se tira al agua para rescatar al pobre que se está ahogando. Lo primero que vemos es que estuvo dispuesto a poner su propia vida en riesgo para salvar a la del otro. La respuesta de la persona salvada es inmediata. Llena a su Salvador de alabanzas, producto de su gran gratitud, y exclama: ¿cómo podré agradecerle a usted por su gran acto de salvarme a mí? Está agradecido. Gracias, gracias, muchas gracias. Y esa gratitud es un reconocimiento a su valentía, a su misericordia, a su disposición, a su entrega, a que expuso su vida, la puso en peligro para salvar. Y al llenarlo de halagos, vean, en virtud del reconocimiento y agradecimiento, eso es la alabanza. Vean, eso es la alabanza. Eso es precisamente lo que hace un pecador cuando reconoce y entiende lo que el Hijo de Dios estuvo dispuesto a hacer para salvarlo. Aquí no fue solo exponer su vida o poner su vida en riesgo, sino que la entregó para que tuviéramos vida. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Vertió su preciosa sangre por salvarnos a cada uno de nosotros. Vean. En virtud de eso, entonces, alabamos, ¿no? Rendimos alabanza. Pero la historia sigue. Para su sorpresa, de este hombre que fue salvado, su sorpresa es aún mayor cuando comienza a conversar con este hombre que le salvó, y al conocer a su Salvador queda profundamente impresionado por su nobleza de carácter, por su bondad, su inteligencia, su hospitalidad, su sabiduría, su afabilidad, su tacto, su humildad de espíritu. En otras palabras, es así como se conoce y aprecia su excelencia moral y el carácter de su benefactor. Independientemente de que lo haya salvado, ahora lo admira porque ve en él otros atributos. Y aunque nunca olvida que le salvó, su admiración es superada por su admiración y aprecio por lo que él mismo es. Vean, por lo que este hombre es. Y entre más le conoce, más le admira. Y eso lleva a la adoración. Eso es adoración. Y la verdadera adoración solo nace de un corazón agradecido, de un reconocimiento de misericordia y de la gran admiración de lo que la persona es. Vean, de una forma sencilla, práctica, entendemos lo que es la adoración. Entendemos ahora cómo va creciendo, y eso nos lleva precisamente a nuestro Dios. Se nos fue el tiempo, es un excelente tema que vamos a estar tratando, que vamos a estar estudiando por algún tiempo. Les invito a que nos sigan, a que lo escuchen, a que inviten a sus amigos, parientes, para que esta adoración se empiece a practicar en los hogares que tienen temor y reverencia a Dios. Vamos a despedirnos como siempre lo hacemos, orando.
Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, por esta serie de estudios, de enseñanza. Pedimos que tú abras no solo la mente, sino el corazón de las personas que están escuchando y que tú pongas ese deseo, ese anhelo de cada padre de familia, que puedan tomar, Señor, su papel, su responsabilidad, que verdaderamente, Señor, sean valientes como Josué, que tomen la decisión de que ellos y su casa sigan a Dios. Los ponemos en tus manos, pedimos, Señor, por cada uno de ellos, por los hogares cristianos, por las personas que están escuchando estos estudios. Pedimos, Señor, no solo por los padres, sino también por los hijos. Pedimos, Señor, por las esposas. Pedimos por cada matrimonio, Señor, de nuestro país, de nuestro querido México. Y pedimos, Señor, que tú nos des hambre y sed de tu palabra. Todo, Señor, lo ponemos en tus manos y para la gloria de tu nombre, y te lo agradecemos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias por su asistencia. Hasta luego.